¿Cómo están? Bienvenidos, buena tarde. Yo soy Elisa Martínez y bueno, hoy vamos a tratar un tema en este espacio de neuropsicología. Es un caso clínico de la paciente Carmen Aguilar Adame que presenta demencia frontotemporal. Vamos a ir desmenuzando este caso con una serie de definiciones y de ejemplos y de diagnósticos de neurólogo, neuropsiquiatra y de la neuropsicóloga. Y bien, comencemos. ¿Qué les parece? Y si vamos a hablar de neuropsicología, pues tenemos que saber cuál es la definición o qué es la neuropsicología. Y bueno, el autor Portellano nos comenta que la neuropsicología pues es un abordaje multidisciplinar del sistema nervioso, cuyo objetivo es unificar el conocimiento de los estudios neurobiológicos y psicobiológicos, que unifica el estudio pues del cerebro y de la mente. Y obviamente también nos habla de lo que es la neuropsicología cognitiva. ¿Qué quiere decir? Pues que estudia cómo se procesa la información en el sistema nervioso con ciertas operaciones que se pueden convertir en estímulos de respuesta. Y esta neuropsicología cognitiva se basa en el modelo de modularidad de la mente que fue propuesta por Fodor. Y este modelo nos habla que el cerebro es un sistema de procesamiento de la información que a su vez está constituido pues por una serie de subsistemas, ¿ok? Y el cerebro pues está constituido, ustedes saben, por varias partes. Una de las partes más importantes del cerebro son los lóbulos y presentamos 4 lóbulos, ¿verdad? Que Ostrowski nos habla de la localización de estos lóbulos en el cerebro. El lóbulo occipital que procesa la información visual, el lóbulo temporal que nos habla de la información auditiva, el lóbulo parietal que procesa la información sensorial de diferentes áreas del cuerpo y el lóbulo temporal que el lóbulo frontal que organiza la información y planea estrategias para alcanzar metas. También obviamente pues como vamos a hablar de un caso de demencia frontotemporal, aparte de hablar de los lóbulos y su funcionamiento, pues necesitamos también definir lo que es demencia, que en este caso hablaremos, les decía, de demencia frontotemporal. Pues el autor Díaz nos dice que la demencia está definida como la pérdida progresiva de las funciones cognitivas que se da por daños o desórdenes cerebrales más allá de los que se le atribuyen al envejecimiento normal. Y en primer caso de esta paciente vamos a hablar un poco de su historia clínica para conocer un poco a la paciente. Y bueno, el nombre de la paciente es Carmen Aguilar Adame. Tiene 81 años, nació el 1 de agosto de 1943, su género es femenino, su estado civil es soltera, su escolaridad es primero de primaria, ocupación pensionada, algunos antecedentes médicos, pues padeció cáncer, tuvo una mastectomía en el seno derecho, obviamente fue tratada con quimioterapias y fue dada de alta pues 5 años después. Algunos antecedentes psicológicos o psiquiátricos, pues padeció alcoholismo durante 5 a 6 años. Ella es del estado de Guanajuato. ¿Y por qué se da el motivo de consulta? Bueno, pues sus familiares remiten que tuvo pérdida de memoria y episodios de violencia. Y ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y la descripción de la evaluación realizada. Pues los familiares obviamente remiten a la paciente con primero fue con tres neurólogos, perdón. Los 2 primeros decían que se trataba de enfermedad de Alzheimer y el tercero refiere que muy probablemente sea demencia frontotemporal, pero que él no está, digamos, capacitado para diagnosticarla al 100%. Así es que la remite con un neuropsiquiatra, que es el doctor Tapia, que en el año 2000, pues obviamente acuden con él diciéndole que había tenido la paciente, pues episodios de violencia, pérdida de memoria a corto plazo, fatiga, así como mucha apatía. Entonces, pues ya con la primera resonancia magnética, con los estudios de los primeros neurólogos y con algunas pruebas que él le realiza, pues él dictamina que efectivamente la paciente
padece demencia frontotemporal. Y bueno, pues el doctor nos manda a los familiares a realizar otra resonancia magnética, pues para salir de dudas y confirmar el diagnóstico. Y efectivamente, pues el radiólogo dice que sí se trata de una lesión en la zona frontotemporal. Les voy a anexar aquí el resultado de la resonancia y pues lo confirma el neuropsiquiatra. Y el neuropsiquiatra pues envía a la paciente con la neuropsicóloga, quien realiza una batería de pruebas cognitivas, pues obviamente para determinar y confirmar el diagnóstico que ya había dado el especialista, el doctor Tapia. Y pues entre las pruebas hay pruebas lógico-matemáticas de lenguaje y escritura, y en esta evaluación la neuropsicóloga confirma obviamente el diagnóstico dado por el neuropsiquiatra, además de indicar que ya está afectada pues el área de memoria a corto y largo plazo, así como funciones cognitivas como el razonamiento, el juicio y el lenguaje. Les anexo también la ficha de identificación que en ese entonces hizo la neuropsicóloga, cuál es el motivo de consulta, lo que les comentaba que los pacientes ya habían dicho, pues que obviamente ya había sido evaluada por un neuropsiquiatra, que la familia refería olvidos, episodios de violencia, mucha apatía, falta pues de ganas de vivir literalmente. Y en las pruebas aplicadas, pues obviamente tenemos el test Barcelona, tenemos el test del trazo, la Torre de Londres, el token test, y ahí vienen los resultados. Ustedes los van a checar, también los dejo aquí. Pues la puntuación de la paciente oscila pues entre el 60 y 67 puntos, y el rango es altamente severo, ya que el rango promedio de estas pruebas es entre 85 y 118, o sea, la paciente está muy por debajo de los estándares de todas las pruebas realizadas. Por eso les decía que fue una batería de pruebas, no fue una sola. Y también ahí les dejo pues la descripción de cada uno de los test que le realizaron, cómo los realizó y cuál fue, digamos, la interpretación de la neuropsicóloga. También les dejo las conclusiones y recomendaciones de la neuropsicóloga, pues obviamente ella dice que con la información clínica recabada, la evaluación y las observaciones clínicas, se concluye que la paciente pues presenta un deterioro cognitivo moderado severo del funcionamiento de la memoria, atención y funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la inhibición, el control atencional, la flexibilidad mental, la planificación y la organización, lo que es compatible con trastornos neurocognitivo mayor, probablemente tipo Alzheimer. Es lo que les comentaba también, que anteriormente todas las demencias eran asociadas con el Alzheimer y no. Hay muchos tipos, como esta demencia frontotemporal, que realmente en ser, digamos, identificada tiene muy poco tiempo, así es que hay muy poca información, porque se confunden, porque tienen muchos síntomas muy parecidos. Obviamente, pues ahí vienen las sugerencias de la neuropsicóloga, pues obviamente atender el tratamiento farmacológico, aprender una nueva actividad, un plan de rutina, llevar un registro de sus gastos, porque en este tipo de pacientes suena muy curioso, pero les importa mucho el tema del dinero, especialmente los temas de dinero son muy importantes para ellos, muy vitales, y es al principio de la enfermedad, antes ya de regularse, es de lo único realmente que platican los pacientes sobre el tema económico. Y bueno, les voy a contar cuál es la sintomatología. Pues el autor Jodar en el 2004 nos indica que la sintomatología cognitiva resultante pues de una lesión en el lóbulo frontal se relaciona con trastornos en el razonamiento, incapacidad de solucionar problemas, el lenguaje, el control motriz, la motivación, afectividad, cambios en la personalidad y problemas en la atención e incluso la percepción. Les voy a hablar un poco de los síntomas de la paciente Carmen Aguilar. Pues en primer lugar refieren, por ejemplo, pérdida de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente comenzaba a tener pues actitudes de riesgo sin medir el peligro o las consecuencias. Por ejemplo, peleaba con sus vecinos, con gente en la calle sin importarle
género, edad, pues llegaban hasta los insultos. Y los familiares comentan que estas actitudes empezaron años atrás, sin embargo ellos pues lo asociaban al temperamento y carácter de su familiar. Después empezó pues obviamente con pérdida de memoria a corto plazo. Por ejemplo, hoy iba al súper, compraba una bolsa de jabón y mañana volvía a ir al súper a comprar la misma bolsa de jabón, diciendo que obviamente pues no había comprado, no tenía en su casa y era pues acumuladora, ¿verdad? De las cosas que ella compraba. Y pues también manifestaba apatías, no tenía ganas de realizar actividades. La familia refiere que la señora Carmen siempre fue una persona muy limpia, tanto en su persona como en su hogar. Y a últimas fechas, pues ellos notaban que no se bañaba, que no se cambiaba la ropa, que no se arreglaba, que había sobras de comida encima de la estufa, ya no limpiaba, el refrigerador ya no había comida y pues empezó a cambiar esos hábitos de higiene que ella tenía muy marcados. También presentó pérdida de habilidades cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente sabía leer y escribir, pero sin embargo, a últimas fechas ya no recordaba. Estoy hablando más o menos del 2019-2020, cuando se empezó a dar este diagnóstico. Y ella pues obviamente ya no recordaba los nombres de ciertos objetos o cosas, no recordaba cómo firmar, no recordaba cómo escribir su nombre y le costaba trabajo hacer cuentas también. También tuvo, por ejemplo, cambios en sus habilidades motoras. ¿Qué quiere decir? Pues que también caminaba de manera extraña, se iba todo, sobre todo para el lado derecho. Le costaba trabajo sentarse inclinada, se ponía rígida, presentaba temblores en manos y piernas, lo que llamó el neuropsiquiatra como movimientos parkinsonianos. Como en la enfermedad de Parkinson ya ven que presentan temblores involuntarios, la paciente también los llegó a presentar. También lo que era la ubicación espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo no recordaba qué día era, qué día de la semana, qué fecha, o en lugares, por ejemplo, si tú le preguntabas a dónde había ido, ella te puede decir estuve en Pátzcuaro cuando había estado en Quiroga o cuando había estado en el centro de Morelia. Ya no recordaba ni asociaba los lugares con los nombres. Y ahora les voy a platicar un poco de las áreas cerebrales dañadas eh, que manifiesta la enfermedad de la demencia frontotemporal. Pues Jodar, lo vuelvo a mencionar, nos dice que el lóbulo frontal pues posee diferentes divisiones que tienen interconexiones y que se ven afectadas al haber pues obviamente una lesión en el lóbulo frontal. Estas son córtex precentral, córtex prefrontal o anterior y córtex singular. Les voy a dejar una imagen también del cerebro y con las partes del daño, que es pues obviamente la zona frontal y la zona temporal. Y también nos dice que obviamente Jodar menciona a Fuster en su artículo que la idea de una representación jerárquica en la medición de la ejecución de las acciones desde las neuronas motoras, los núcleos motores al cerebelo, el tálamo, los ganglios basales y el córtex frontal. Y pues obviamente también, como les decía, ¿qué es lo que afecta el que haya una lesión en el lóbulo frontal y temporal? Pues bueno, se afecta la memoria a corto plazo, memoria perceptiva y el control inhibitorio. El lóbulo frontal, ¿qué maneja? Que es, él está enfocado a la toma de decisiones y control de comportamiento. Y el lóbulo temporal es las emociones y el habla. Y ahora vamos a hablar un poco del pronóstico. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo? Pues bien, los familiares de la paciente nos comentan que el neuropsiquiatra les ha explicado que no hay cura para este tipo de demencia y que el daño es irreversible y progresivo. Va a ir avanzando con el tiempo. Aquí no hay una fecha, no hay un tiempo
Todo depende de la calidad de vida de la paciente, de lo que ella desarrolle o ejercite su mente, con actividades, con psiquiatra, con psicólogo, con el medicamento, etcétera. Y los pacientes nos dicen que en estos 2, 3 años han visto un deterioro, un avance muy importante en la enfermedad de su familiar, de la señora Carmen. Y obviamente el especialista, el neuropsiquiatra, indica que a largo plazo la paciente se irá deteriorando tanto en sus funciones cognitivas como el habla, que puede llegar a un momento dado en que no recuerde el nombre de las cosas, personas o lugares, y también nos dice que irá perdiendo facultades de memoria y como consecuencia olvidará pues obviamente seres cercanos. Este tipo de enfermedades es muy invasiva, esa es la palabra exacta que quería usar. Es muy invasiva, ¿por qué? Porque tu mente, tu cerebro, esta enfermedad empieza a borrar, literal, como en una computadora que le das borrar, borrar, así, empieza a borrar. Va a llegar un momento en que la paciente olvide hablar, olvide cómo asociar objetos, por ejemplo, pluma, y veas una pluma y no sepas cómo se llama el objeto, vaya, ni siquiera para qué sirve. Va a olvidar también, por ejemplo, cómo comer, cómo ir al baño, cómo tragar, y en algún momento puede olvidar su cuerpo hasta cómo respirar. Entonces, es un olvidar, olvidar, olvidar. No va a haber, y lo dijo, lo comentaba el neuropsiquiatra, no va a haber cosa que ella no olvide. Entonces, por eso es muy importante trabajar con ella la rutina y algunas cosas que les voy a comentar de recomendaciones que les dieron a sus familiares. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento propuesto? Yo les comentaba anteriormente que no hay una cura y sin embargo, pues al haber episodios de ansiedad y agresividad y movimientos parkinsonianos, pues el neuropsiquiatra recomendó un tratamiento basado pues en quetiapina y en sertralina. ¿Por qué? Bueno, porque la quetiapina, en este caso a ella le recomendaron la de 25 miligramos. Pues este medicamento pertenece a los antipsicóticos atípicos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa sobre receptores de dopamina y serotonina, utilizado con buenos resultados pues en patologías como en este caso demencias, trastornos de ansiedad y enfermedad de Parkinson. Y la quetiapina en el caso pues de demencias ayuda en la disminución de síntomas como alteraciones en el sueño, en la percepción, en el apetito y en el comportamiento. ¿Ok? Y después también dio lo que es la sertralina de 50 miligramos, que está considerada como un tratamiento de primera opción en diversos padecimientos psiquiátricos como trastornos de ansiedad y depresión. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente esta enfermedad lo que hace, como les decía, es generar apatía, generar trastorno de sueño, en el alimento, que el paciente presente mucha flojera, que no quiera cooperar, se muestre poco cooperativo, se muestre violento. Entonces, estos generadores de dopamina y serotonina pues le ayudan al cerebro de la paciente a que ella tenga un buen sueño y descanso, tenga una buena alimentación, tenga energía, tenga esas ganas o curiosidad de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, una manualidad, aprender a tejer, bailar, etcétera. Eso es a lo que ayudan estos medicamentos, tanto la quetiapina como la sertralina. Es lo único que la paciente toma, porque obviamente, pues como les decía, no hay un tratamiento para curar, simplemente se trata de disminuir los síntomas que ella presenta, como ansiedad, como depresión, falta de apetito, falta de sueño, enojo, ira, molestia. Entonces, esto es lo que hacen los medicamentos. También, obviamente, comentaron a los familiares pues que era importante que la paciente estuviera en un ambiente tranquilo, donde llevara precisamente una rutina establecida, fija, todos los días de lunes a domingo. Por lo que sus familiares, la ingresan a una estancia de adultos mayores especializada
en trastornos como este. Tienen a adultas mayores que tienen esquizofrenia, tienen otra con Parkinson y algunas patologías asociadas a las demencias, ¿no? Entonces ella está muy bien ahí porque lo que comentaba también la neuropsicóloga es que a lo mejor su mente no va a recordar que tiene hambre, pero su cuerpo sí. Entonces si ella es como un bebé, si un bebé hace la misma rutina todos los días, por ejemplo, si él sabe que después del baño es hora de dormir, pues su cuerpo le va a decir a dormir. O si comes a las mismas horas, entonces es importante que ella también tenga un lugar seguro, donde por ejemplo, si ella guarda su ropa en cierto lugar, ella sepa que no hay otro lugar donde la pueda guardar, no le van a robar, porque les decía que el tema del dinero y de las pertenencias es muy importante para personas con estos padecimientos. Entonces por eso ella se encuentra en una estancia de adulto mayor y pues les decía, solo mejorar la calidad de vida, darle un buen tratamiento para que ella se sienta bien, porque como les comento, no hay una cura. Y bien, pues llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Miren, esta enfermedad, como les decía, es muy difícil de diagnosticar porque no hay mucha información. De hecho, en internet hay muy pocos casos. Están asociados con otras enfermedades, pero en sí como demencia frontotemporal es muy difícil. Yo el único caso que les puedo decir de alguien famoso o conocido es el actor Bruce Willis, de la película Duro de Matar, no sé si la conozcan, un peloncito, ya es grande, para las viejas generaciones si nos acordamos de él. Es el único caso de una persona famosa que yo encontré o que yo supe que padece esta enfermedad. Entonces, bien, yo les pido que si tienen un adulto mayor en casa, no den por sentado que la pérdida de memoria, que la agresividad, que la tristeza es normal por la edad. No es normal. Yo conozco adultos mayores de 80, 90 años que están perfectamente lúcidos, que parecen una enciclopedia, que se comportan como se habían comportado hace 10, 15 años, 20 años. Entonces, si tú ves que tu adulto mayor de verdad está teniendo un cambio, está deprimido, se le olvidan las cosas, no des por sentado que es por la edad. Algo está sucediendo. Llévalo de primera vez si quieres con un psicólogo. El psicólogo te va a canalizar al profesional correspondiente que te pueda ayudar, pero no demos por sentado. Recuerden que la salud mental es súper importante, es lo que nos mantiene equilibrados y lo que nos ayuda también a que nuestro cuerpo funcione bien. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este video. Recuerden que mi nombre es Elisa Martínez y no olviden que mente sana en cuerpo sano. Nos vemos la próxima. Bye.